Buenas tardes. En la sexta jornada informativa sobre el mieloma múltiple, que tenemos que hacer online otra vez este año, contamos ahora con el doctor Javier de la Rubia, hematólogo del Hospital La Fe de Valencia. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, él nos va a hablar de avances en el diagnóstico y monitorización del mieloma múltiple. Nuevas técnicas para la evaluación del componente monoclonal e imagen. Y bueno, y yo añadiría que esto es de lo último, porque es una presentación similar, la hizo en el Congreso Nacional el doctor de la Rubia pues hace unos días. Vale, empieza cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues gracias y un placer estar aquí otra vez. Lamentablemente, pero bueno, de momento es un poco lo que hay. Yo espero que se me oiga y se me vea bien, y cualquier duda, pues nada, encantado de poder resolverla bien algo bien en los próximos días. Como ha dicho Teresa, yo me voy a centrar en algunas novedades que hay en el refinamiento del diagnóstico y la evaluación de la respuesta del tratamiento en los pacientes con mieloma, tanto desde el punto de vista de las técnicas de laboratorio, los análisis de sangre y de orina, como en las pruebas de imagen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el mieloma múltiple, se sabe que una de las características que lo definen es que tiene un marcador biológico que es la proteína monoclonal, porque nosotros llamamos también componente monoclonal. Aquí pone C. ¿De acuerdo? Esta se puede medir en sangre, en suero y en orina, y habitualmente lo utilizamos para medir la respuesta, de forma que el pico monoclonal que se ve aquí a la izquierda, pues tiene que ir disminuyendo hasta desaparecer. El problema con el que nos hemos, y además, perdón, es muy importante porque esto define la respuesta de la enfermedad. Cuando no hay pico monoclonal, decimos que tenemos respuesta completa, que es un poco el objetivo del tratamiento. El problema que se ha planteado ya hace bastante tiempo, se sabía, vamos, es que la cuantificación, es decir, saber cuánta proteína hay en este pico, que es lo que pone aquí, 0,9, 0,6, etc., es una técnica subjetiva, es decir, no es un parámetro automatizado ni estandarizado, sino que tiene que hacer el laboratorio en cada paciente, ¿de acuerdo? Individualizarlo para cada paciente. Entonces esto tiene primero el problema de que lleva tiempo, y segundo el problema de que la individualización no está estandarizada. Es decir, hay varias formas de medir el componente monoclonal. Y esto tiene su importancia porque si un paciente está tratándose en un hospital, con un laboratorio, hospital A, con el laboratorio A, y por lo que sea cambia de hospital al B con el laboratorio B, que puede no utilizar la misma técnica de medir la respuesta, el pico monoclonal, la proteína monoclonal, nos podemos encontrar con que la respuesta en un hospital sea una y en el otro cambie. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se ha medido el componente monoclonal, que es en el pico, pues se ha subrayado toda el área oscura donde se supone que está la proteína monoclonal. Bueno, pues aquí nos sale un pico de 0,9. Sin embargo, en el mismo paciente, con el mismo pico, hay algunos otros médicos, algunos otros laboratorios, perdón, que lo que hacen es considerar que la parte baja del pico es donde está la inmunoglobulina normal. Por lo tanto, no la cuentan para medir la respuesta, y este mismo paciente que en un laboratorio puede tener un componente monoclonal de 0,9 después del tratamiento, aquí tendría 0,6. O a la inversa, si aquí tiene 0,6 puede cambiar de hospital y pasar a 0,9. Este cambio puede ser todavía mayor en algunos mielomas, sobre todo los de tipo IgA, porque aquí medir el componente monoclonal es técnicamente más complejo. Y tenemos aquí dos ejemplos bien claros de un paciente al que le hemos dado un tratamiento, y la respuesta al tratamiento en un hospital, el que sea, el X, bueno, pues se decide que la parte baja del pico se considera la inmunoglobulina normal, pues tendría una respuesta, un valor en torno al 0,7, pero hay otros laboratorios que en el mismo paciente, con la misma muestra, consideran que toda la montañita, todo el pico es proteína monoclonal, tendría un componente de 1,4, es decir, aquí tendríamos una respuesta y aquí tendríamos otra completamente distinta. Entonces, esto tiene, aunque llama la atención, es verdad que tiene poca importancia si el paciente se trata siempre en el mismo hospital, porque van a tener el mismo laboratorio y van a utilizar siempre el mismo criterio de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente, si se trata siempre en este hospital, pues tendrá 0,9, y cuando baje o suba, pues utilizará el mismo criterio. Si se trata en este otro hospital, pues tendrá 0,6, y si sube o baja,
pues también utilizaban el criterio de no contar la parte baja del proteinograma para medir el componente monoclonal, y por lo tanto no habrá variaciones entre medida y medida. El problema puede surgir cuando el paciente cambie de hospital o incluso el médico decida que el laboratorio cambiara el criterio, ¿vale? Entonces, todo esto pues introduce una variabilidad que puede ser relevante. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, a esto hay que añadir, perdón, el hecho de que muchas veces el pico monoclonal está muy bien definido, como es aquí a la izquierda. Esto es el componente monoclonal, se ve esta mancha tan grande aquí, pero otras veces está mucho menos definido. Aquí, por ejemplo, ha habido un tratamiento, entonces nosotros no sabemos muy bien cómo medir aquí el componente monoclonal, porque esta montaña es muy ancha, es verdad que no tiene pico, pero abarca una superficie mucho más amplia de lo normal, y aquí tendríamos nosotros que hacer un poco de malabarismo para poder cuantificar cuánta proteína queda, que parece que queda algo, porque esto es oscuridad de la enfermedad, ¿no? La capa y la IgA, y aquí, bueno, pues la IgA se nota menos, pero la capa parece notarse. Entonces, todo esto es subjetivo, depende del observador, depende de la técnica usada, depende del criterio del laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, dificulta muchas veces la interpretación de los resultados, y sobre todo, lo más importante, pueden dar remisiones completas en pacientes que realmente no las tengan, ¿de acuerdo? Esto tiene un impacto, porque si el objetivo es la remisión completa y el médico que trata al paciente le dice, ya ha alcanzado usted remisión completa, enhorabuena, etcétera, pero luego nos encontramos con estos picos o con digamos, estos hallazgos, aquí claramente parece que hay proteína. Y entonces es posible que la enfermedad reaparezca, que el médico tenga que decir al paciente que ha reaparecido, en fin. Y todo esto supone pues ciertas, digamos, a veces informaciones contradictorias, ¿de acuerdo? Bueno, más importante todavía, más llamativo y más variable es la cuantificación del componente monoclonal en la orina. Es bien sabido que en el mieloma la proteína monoclonal puede eliminarse por la orina, y lo que se llama la proteinuria de Bence-Jones, ¿de acuerdo? Que es lo que aquí pone BJ. Entonces, esto se mide normalmente como muestras de orina de 24 horas. El paciente tiene que recoger la orina durante todo el día y luego pues extraer una pequeña alícuota, una parte pequeña de ese bote en el que orina, y llevarla al laboratorio. ¿Qué pasa? Que hoy en día hace bastante tiempo que se sabe que en la orina medimos no solamente las cadenas ligeras que elimina el mieloma, sino también cadenas ligeras normales que pueden quedar residuales. Con lo cual, eso es un factor que interfiere en la cuantificación del componente monoclonal en la orina. Pero es que además, recoger orina de 24 horas es complicado, porque implica que el paciente esté normalmente el día de antes, pues hombre, pues en su domicilio o saliendo un poco a la calle para tener que controlar bien el momento que orina. Además, hay pacientes que orinan menos, hay pacientes que están en diálisis y no orinan nada. Hay pacientes más mayores que tienen dificultad para controlar los esfínteres, con lo cual la calidad de las muestras de orina se ven muy afectadas, los resultados de los análisis de orina se ven muy afectadas por la calidad de las muestras. Es decir, hay unas cuestiones técnicas, la eliminación de cadenas ligeras normales junto a las del mieloma, y otras pues, de cuestiones de procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, con intención de minimizar eso, bueno, pues hay algunos grupos, algunos autores, algunos digamos, personas que se dedican al manejo del mieloma, que han recomendado o que han aconsejado o que sugieren que la recogida de orina de 24 horas pueda no ser necesaria para medir la respuesta. Y ello se sustituiría pues, con la determinación de lo que se llaman las cadenas ligeras libres, que es un análisis que se hace en la sangre, que no tiene las limitaciones de la recogida de orina de 24 horas, que además se hace por un procedimiento automatizado, con lo cual la interpretación del médico es mucho menor, es un resultado, sale un número, como puede salir la glucosa, el colesterol, la hemoglobina o la cifra de plaquetas, es decir, el aparato te da un número, y este número es mucho más objetivo, porque además la técnica que se utiliza es una técnica que se llama de free light, está muy estandarizada y digamos, se aplica en la mayor parte de los hospitales en el mundo, ¿vale? De hecho, hay varios estudios. En este lo que viene a demostrar es que los pacientes que tienen un mieloma de cadenas ligeras, es decir, mieloma que se elimina por orina, lo que realmente discrimina bien el comportamiento de la enfermedad es el que tiene la cadena ligera libre normal. Estos pacientes de aquí arriba, esta curva de aquí arriba, son los pacientes que tienen la cadena ligera libre normal, y estos son los que la tienen alterada. La curva de abajo quiere decir que el paciente
que la duración de la respuesta es más corta. Los pacientes aquí recaen más. Sin embargo, si nos fijamos, estos mismos pacientes, cuando hacemos el análisis o interpretamos los resultados en función del análisis de orina, lo que vemos es que aquellos que no tienen proteína de Bence-Johnson en la orina, la curva azul, pues tienen un comportamiento muy parecido a los que sí que la tienen. Es decir, hay pacientes que recaen en las dos curvas de manera muy parecida. ¿Por qué? Pues porque probablemente la muestra de orina sea de mala calidad o la interpretación sea equivocada cuando analizamos orina de 24 horas, mientras que cuando analizamos suero, sangre, con un procedimiento automatizado y medimos las cadenas ligeras, discriminamos mucho mejor, es decir, identificamos de manera mucho más clara qué pacientes son los que responden y van bien, la curva azul, y qué pacientes son los que no responden y van mal. ¿De acuerdo? Entonces, esto, insisto, ha habido algunos grupos que han sugerido que las respuestas en el mieloma múltiple deberían analizarse en mieloma múltiple de cadenas ligeras, teniendo en cuenta la cuantificación de la cadena ligera en suero, no en orina. Es verdad que todavía no está aceptado por el Grupo Internacional de Mieloma y, por lo tanto, aún hoy en día todavía sigue siendo necesario la recogida periódica de orina de 24 horas para medir la respuesta. Pero también es cierto que cada vez se le da menos valor desde el punto de vista práctico y nos centramos más en los resultados de las cadenas ligeras libres, que, insisto, es una técnica que se hace en sangre, automatizada, objetiva, que da valores numéricos fácilmente identificables y que es más sensible que la recogida de orina. De todas formas, todo esto de análisis de sangre y orina está muy bien, es necesario, hay que hacerlo periódicamente, pero es verdad que hoy en día sabemos que el objetivo del tratamiento es conseguir lo que nosotros llamamos la remisión completa con la enfermedad residual mínima negativa, es decir, que no detectemos células plasmáticas anormales en la médula ósea, con técnicas muy sensibles, que se llaman densitometría de flujo. Vale. Y el objetivo de los tratamientos realmente es conseguir que el paciente no solo alcance remisión completa, es decir, no solo que desaparezca la proteína en sangre y en orina, sino que además desaparezcan las células plasmáticas de la médula ósea, que es donde está la enfermedad y donde nosotros tenemos que pinchar de vez en cuando pues, para ver cuántas células plasmáticas hay. Y que desaparezcan no solo al microscopio óptico, no solo viéndolas con el ojo humano, sino con unos aparatos mucho más sofisticados que son capaces de detectar concentraciones muy pequeñas de estas células plasmáticas. Y esto es lo que hacemos normalmente, es decir, cuando el paciente consigue una respuesta de calidad, no medimos la proteína en sangre ni en orina, vamos a la médula ósea, pinchamos un trozo de médula y aquí buscamos con el microscopio, es decir, con el ojo humano, la presencia o no de células plasmáticas. ¿Cuál es el problema de esta técnica? Bueno, pues aunque es una técnica estandarizada que no va a cambiar de momento y que es muy útil, es rápida de hacer, tiene unas limitaciones. Primero, es incómoda, porque duele. ¿De acuerdo? Segundo, podemos encontrarnos con que al pinchar la médula y aspirar no saquemos muestra porque la médula esté fibrosa. Pero sí, sobre todo lo más importante es que se sabe desde hace mucho tiempo que la infiltración, o sea, la presencia de las células plasmáticas del mieloma en la médula ósea no es homogénea, sino que tiene una distribución irregular, un poco geográfica. Hay zonas donde hay células plasmáticas y otras donde no las hay. Con lo cual nosotros pues, se puede dar el caso de que pinchemos en un sitio como este donde hay mucha célula plasmática y consideremos que el paciente no ha respondido. Pero a lo mejor pinchamos un poquitín más arriba o un poquitín más abajo y encontremos menos células plasmáticas y creamos que el paciente realmente ha respondido. Es decir, que junto a las molestias de la técnica, pues eso de que es dolorosa, de que es un poco desagradable, etcétera, nos encontramos con que el resultado puede variar en función del lugar donde hayamos pinchado y también puede variar en función de la calidad de la muestra. Si la muestra se contamina con mucha sangre, entonces nos podemos encontrar con que no pensemos que no hay células plasmáticas simplemente porque estamos midiendo realmente muestras de sangre. O al revés, identificamos una muestra de mala calidad porque hay mucha contaminación con sangre y entonces tenemos que repetir la médula ósea, etc. ¿De acuerdo? Además, insisto, nosotros pinchamos en un lugar muy concreto de la médula, solo uno. Y puede que el paciente tenga enfermedad en otro sitio distinto de la médula. ¿De acuerdo? Nosotros eso no si no pinchamos ese otro sitio, no lo podemos saber. Con lo cual, la médula ósea, aunque refleja bastante bien la cantidad de enfermedad que tiene el paciente, nos podemos encontrar con que ocasionalmente dé resultados falsamente negativos. Es decir, pensemos que no hay enfermedad cuando sí que la hay, porque hemos pinchado un sitio que no tiene, pero puede haber otros sitios que sí que la tengan. Y con menos frecuencia falsamente positivos, es decir, que si está infiltrada, pues se lo agarra.
Este sería un ejemplo de una célula plasmática en el que se ha hecho un aspillado donde se detectan células plasmáticas. Bien, bueno, pues está bien hecho. Pero aquí, en un segundo aspillado, lo que se observa es una muestra muy diluida, que es la que encima se manda al laboratorio, donde prácticamente esto es sangre periférica, es decir, está contaminado y por lo tanto esta muestra no valdría o no reflejaría la realidad de la infiltración medular y esta otra sí, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, es una técnica que es bastante práctica, que es bastante rápida, que el paciente, aunque es molesta, no tiene que ingresar ni cosas por el estilo, en fin, pero que, insisto, no siempre refleja la calidad de la respuesta. No siempre nos refleja una respuesta completa con una enfermedad residual mínima negativa. Entonces, para intentar reducir toda esta variabilidad, es decir, la variabilidad del ojo humano del microscopio, la variabilidad a la hora de medir la proteína en sangre y en orina, pues si yo cuento el pico de arriba abajo, si solamente cuento parte del pico y lo que es la zona de más abajo, pues no la tengo en cuenta. Todas estas son variaciones que al final influyen en las respuestas, aunque parezca llamativo. Y podemos considerar pacientes en respuesta completa que no lo estén realmente. Y podemos considerar que hemos tenido un tratamiento eficaz cuando sigue habiendo enfermedad. Bueno, pues con intención de reducir todo esto, se ha planteado la posibilidad de utilizar una técnica de laboratorio automatizada, mucho menos dependiente del observador, mucho menos subjetiva, ¿de acuerdo? Es decir, con interpretación mucho más sencilla, altamente reproducible, que no cambia de laboratorio a laboratorio y que nos permite de manera mucho más sensible medir de verdad la calidad de la respuesta. Esta técnica, que es posible que algunos hayan oído hablar porque hay algunos hospitales que la hacen, es verdad que es una técnica de momento exclusivamente experimental, pero todo apunta a que en menos tiempo que más, es decir, más próximamente que digamos, dentro de años, se incorpore como técnica de medición de la respuesta en los pacientes con mieloma. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado antes, porque es una técnica automatizada, objetiva, reproducible, muy rápida, porque puede hacer hasta 150 determinaciones al día, o sea, puede medir respuesta en 150 pacientes en un solo día, que eso con las técnicas habituales es absolutamente impensable. Y insisto que no cambie de hospital a hospital. Entonces, esa técnica se llama espectrometría de masa. La espectrometría de masa realmente es una técnica de laboratorio que ya tiene años. Lo que pasa es que se ha descubierto, se ha utilizado bastante para medir fármacos en el plasma o en el suelo de pacientes. También se ha utilizado para la determinación de algunas enfermedades infecciosas, el seguimiento de algunos microorganismos. Pero es verdad que no se había descubierto utilidad en el mieloma hasta hace algunos años. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Pues es una técnica tan simple como sacar una muestra de suelo del paciente y pasarlo por un aparato que lo que hace es identificar el pico monoclonal de ese paciente en concreto, de ese, que no es el mismo que el de, a lo mejor el de otro paciente, aunque tenga también un mieloma IgG y capa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros medimos aquí es, digamos, una secuencia que tiene la proteína del paciente, que esa secuencia es única y que la mantiene durante todo el tiempo que tiene el paciente el mieloma, es decir, que no cambia con el tiempo. Y si identificamos esa secuencia, bueno, pues aunque el paciente se vaya de Valencia a Valladolid o de Salamanca a Córdoba, la secuencia única de su proteína la identificará cualquier espectrómetro de masas en cualquier laboratorio y por lo tanto los resultados serán extrapolables. Además, no necesitaríamos muestras de orina, porque nosotros podemos determinar tanto la cadena pesada, la IgG, como la cadena ligera, capa o lambda. Por lo tanto, insisto, es una técnica que todo apunta a que nos permita acabar sustituyendo el proteinograma e incluso la recogida de orina de 24 horas para medir la respuesta. ¿Qué es lo que nosotros vemos en un paciente que tendría un mieloma? Pues identificamos el tipo de inmunoglobulina que tiene. En este caso sería pues, una inmunoglobulina G que tiene este pico. Este es el hallazgo anormal y tiene una capa aumentada en total y aquí podemos identificar la capa que está libre, ¿vale? O sea, la enfermedad. Es un mieloma IgG capa. Esta sería la muestra basal, la foto del componente monoclonal del paciente. Esto es lo que nosotros podemos determinar periódicamente, pues una vez al mes, cada vez que demos tratamiento, que tenemos el ciclo, etcétera, o para monitorizar la respuesta si el paciente está fuera de tratamiento,
Lo que debe suceder es que este pico desaparezca, disminuya con el tiempo, sería una respuesta completa, y esto es lo que nosotros mediríamos. Esto se puede ver aquí un poquitín mejor. Este es el pico del paciente del diagnóstico, ¿de acuerdo? La proteína que tiene el enfermo, en este caso es una IgG, ¿vale? Y conforme vamos administrando tratamiento, lo que vamos viendo es que esta proteína va disminuyendo el pico. Esto sería, por ejemplo, 60 días después del trasplante. Si desaparece completamente, alcanzaría una remisión completa. Pero he puesto aquí este ejemplo porque, fíjense, llama la atención la sensibilidad de la técnica de la espectrometría de masa. Es decir, el paciente este se había hecho una médula ósea con enfermedad residual mínima y había sido negativo. Sin embargo, en la técnica de espectrometría aún se identificaba pico monoclonal. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, es verdad que pasaban 2 años, pero a los 2 años el paciente había positivizado la enfermedad residual y seguía teniendo su pico monoclonal. Es decir, es una técnica que incluso, aunque es verdad que esto es muy, muy prematuro, podría llegar a sustituir los estudios medulares repetidos, porque al final lo que hace es medir la enfermedad que tiene el paciente incluso en la médula ósea. Es decir, la producción de una muy pequeña concentración de inmunoglobulina monoclonal, de componente monoclonal, nosotros la podemos detectar con este aparato, sin necesidad de recurrir a la médula, o por lo menos con mucha menos necesidad de recurrir a la médula, y desde luego sustituyendo los análisis periódicos de sangre, de orina, etc. Entonces, bueno, pues esto quizá el avance más espectacular que tenemos de momento, porque ya hay bastantes estudios que están demostrando que la espectrometría de masas refleja realmente el grado de infiltración medular. Bueno, pues como estaba comentando, la técnica esta de espectrometría de masas, lo que se ha demostrado es que reproduce muy bien los resultados de los estudios que se hacen en médula ósea. Es decir, aunque esta diapositiva es un poco compleja, no hay que fijarse mucho en ella. Lo que simplemente quiero destacar es que aquí arriba son estudios de espectrometría de masas en los pacientes y aquí abajo estudios de médula ósea con citometría en los mismos pacientes y en el mismo momento. Es decir, se hace en un día determinado, se saca muestra para espectrometría de masas y se saca muestra de médula ósea para citometría. Lo que se puede observar es que los pacientes que tienen la espectrometría negativa tienen la citometría negativa, sería la curva roja. Y los pacientes que tienen la espectrometría positiva tienen la citometría positiva. Es decir, que son resultados superponibles, lo que viene a sugerir que la espectrometría de masas es capaz de reflejar perfectamente la enfermedad en médula ósea sin necesidad de pinchar la médula ósea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podría, digamos, en un futuro más o menos cercano, utilizarse como técnica ideal para monitorizar la respuesta y limitar el estudio de médula ósea a aquellos enfermos en los que la espectrometría sea negativa, para ver si también la citometría de flujo en la médula ósea, la enfermedad residual mínima, es negativa, con lo cual reduciríamos la necesidad de punciones de médula ósea. La técnica de citometría de flujo es una técnica más compleja, que necesita mayor experiencia por parte de los laboratorios. La espectrometría de masa es mucho más automatizada y por lo tanto puede convertirse, ya digo, en un futuro no muy lejano, como probablemente en el procedimiento estándar de medir la respuesta de la enfermedad a los tratamientos. En cuanto a la... Bueno, esta tabla me la voy a saltar porque es muy compleja, ¿de acuerdo? Para no aburrir. La segunda parte de la charla son los avances que hay en las técnicas diagnósticas de imagen. Es bien conocido que el mieloma, pues, es una enfermedad que produce con mucha frecuencia enfermedad del hueso y que hay que identificar bien el grado de lesión ósea, incluso a veces la presencia de enfermedad fuera de la médula, lo que nosotros llamamos enfermedad extramedular, con técnicas de imagen. Clásicamente se hacían radiografías simples, que han quedado abandonadas un poco porque son técnicas muy, muy poco sensibles, y son diferentes las técnicas que se utilizan hoy en día, pues desde una TAC hasta una PEC-TAC o hasta una resonancia magnética. Parece claro que las dos técnicas de imagen de elección son las dos últimas, la PEC-TAC o la resonancia magnética. El problema de estas técnicas básicamente es que son técnicas que no están disponibles en todos los hospitales, que son técnicas muy caras y que son técnicas que llevan bastante tiempo hacerlas, ¿de acuerdo? Pero también parece claro que si se puede hacer, lo ideal en un paciente con mieloma para ver cómo está el hueso, el esqueleto al diagnóstico y cómo evoluciona con el tiempo es o bien una PEC-TAC o bien una resonancia magnética, idealmente de todo el cuerpo. Problemas, insisto, pues que la resonancia magnética del cuerpo entero no está siempre disponible. No todos los hospitales tienen resonancia magnética del cuerpo entero. Lleva tiempo. Es cara. Bueno, pues no es la mejor técnica para medir la enfermedad fuera de la médula. Con lo cual a veces hay que completarlo con la PEC-TAC.
que también lleva su tiempo, no tanto, pero también lleva su tiempo, también es muy cara, tampoco está disponible en todos los hospitales, con lo cual los pacientes tienen que ir de un sitio a otro, es un poquitín menos sensible para medir la afectación ósea, aunque es más sensible para medir la enfermedad extramedular. Bueno, en definitiva, estas dos técnicas son las que hoy en día, como se dice habitualmente, se han llevado el gato al agua a la hora de ser las recomendadas para diagnosticar a un paciente con mieloma y ver qué afectación de hueso hay y para seguir esa enfermedad ósea. ¿De acuerdo? La PEC-TAC es una técnica que es muy atractiva, es muy visual, es muy fácil de interpretar incluso para médicos que no tengan mucha experiencia, porque lo que hace es, digamos, dar intensidad de color a las zonas del esqueleto o incluso fuera del esqueleto en función de la actividad celular que tengan esas zonas. Cuanto más color tienen, quiere decir que más actividad celular hay, más células reproduciéndose y por lo tanto más probabilidad de que haya una lesión maligna. ¿Vale? Habitualmente se dan imágenes en blanco y negro, pero es verdad que se pueden dar en color. Esto es una muestra de una PEC-TAC de nuestro hospital, en el que lo que pueden ver es, bueno, pues aquí la médula ósea tiene un color anaranjado, ¿de acuerdo?, que demuestra, concretamente en la columna, que hay más actividad metabólica que, por ejemplo, aquí en los huesos de la pelvis. Esto quiere decir que aquí hay más infiltración medular. Y luego llama la atención, en este caso concreto, pues que aquí a la izquierda se ve una zona muy amarilla, que es el bazo, que es una zona atípica de infiltración medular, pero que en este caso está infiltrado de infiltración por mieloma, pero que en este caso había enfermedad. Es decir, es una técnica que nosotros lo que hacemos es ver la intensidad de color y dónde está distribuido. Con el tratamiento, este color tiene que ir desapareciendo, ¿de acuerdo? Y quedarse, bueno, pues así, mucho más pálido, ¿vale? Esto quiere decir que ya no hay células reproduciéndose y ya no hay tan células multiplicándose y por lo tanto el tratamiento está funcionando. Lo mismo sucedería con la imagen esta del bazo, que debería tener un tono mucho más oscuro, ¿vale? Esto es otra forma de ver la imagen del mismo paciente, en el que se puede observar, bueno, cómo está la médula ósea muy amarilla, toda la zona de la pelvis, pues porque tiene mucha infiltración medular. Cuando esto se va quedando más oscuro, quiere decir que hay menos infiltración medular y por lo tanto el paciente está respondiendo al tratamiento. Es una técnica, por lo tanto, muy sensible, insisto, que es relativamente rápida porque viene a durar 1 hora y media, como mucho, 2 horas a lo mejor, y que nos permite detectar la actividad de todo el esqueleto, del cuerpo entero. Por lo tanto, tenemos una imagen muy adecuada de cómo está la enfermedad, ¿vale? Además, nos puede detectar la enfermedad fuera de la médula ósea, como, pues eso, fuera de los huesos, digamos, o pegada al hueso. Estas zonas medulares, estas zonas que se ven aquí en negra tan remarcada, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos lesiones nodulares y la presencia de estas lesiones implica una enfermedad más agresiva. Entonces nos obligaría a dar un tratamiento más dirigido a intentar eliminar esta lesión medular, etc. Y luego, bueno, nosotros hacemos el seguimiento del paciente y estas imágenes oscuras tienen que ir desapareciendo hasta que se quede, pues, como la pierna esta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Prácticamente no tiene lesiones. Es decir, que es una técnica, insisto, muy utilizada. La otra alternativa es la resonancia magnética. La resonancia magnética, insisto que lo ideal es hacerla de cuerpo entero, pero que si no se puede hacer de cuerpo entero, hay que hacer toda la columna y la pelvis, que son los huesos de la cabeza, nos permite detectar enfermedad de la médula ósea incluso sin afectación del hueso. Es decir, sí que nos detecta las lesiones, estos puntitos que se ven aquí, ¿vale? Este blanco y este negro, esto es lo mismo en función del tipo de imagen que sea, ¿vale? Pero sin embargo, este paciente, el hueso, lo que es la corteza del hueso, la tiene conservada. Aquí nosotros podemos detectar enfermedad nodular, que se llama, que es muy representativa de algunos mielomas, sin esperar a que haya destrucción del hueso. Entonces, bueno, pues este paciente, lo normal cuando responde al tratamiento es que estas lesiones nodulares vayan desapareciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hacia dónde van un poco los caminos de estas técnicas? Bueno, pues parece que hay algunos autores que sugieren que la resonancia del cuerpo entero puede llegar incluso a sustituir la PEC-TAC, porque puede ser más sensible a la hora de detectar lesiones precoces. Pero quizá la novedad más importante en el caso de la prueba de imagen es lo que se llama la combinación de una PET y una resonancia, que veremos después. Otras novedades que hay en el laboratorio, bueno, pues ya he comentado los problemas de la médula ósea, ¿de acuerdo? Que el aspirado medular duele, que el aspirado medular puede no reflejar siempre toda
extensión de la enfermedad en el organismo y que, bueno, pues no deja de ser una técnica que además es cara, cuesta dinero, es bastante cara, que hay que analizar la positometría, flujo, etcétera. En todo lo que se está explorando es la posibilidad de medir la respuesta solamente en la sangre, insisto, utilizando la espectrometría de masas también, pero utilizando también la enfermedad residual mínima en sangre, contando las células plasmáticas tumorales que hay circulando. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros normalmente, hasta hace bien poco, no teníamos técnicas sensibles que nos permitiesen detectar la presencia de las células plasmáticas circulantes en sangre. Hoy en día lo podemos hacer y sabemos que al diagnóstico la presencia de células plasmáticas en sangre en todos los pacientes con mieloma es bastante frecuente. Lo que no sabíamos es qué pasaba con estas células plasmáticas cuando dábamos tratamiento. Si desaparecían de la sangre, si desaparecían de la médula y por lo tanto no podíamos detectarlas en sangre. Todo lo que se ha visto hoy en día con técnicas de citometría de flujo un poco más sofisticadas es que la medición de células plasmáticas en sangre es muy importante para el pronóstico. Dentro de los pacientes que tienen muchas células plasmáticas en sangre en el momento del diagnóstico, tienen una enfermedad más agresiva, hay que tratarlas de manera más intensa. Esto es una cosa nueva, no se sabía hasta ahora porque, insisto, normalmente las células plasmáticas se medían en la médula, no en la sangre, y lo que se ha visto es que para que el paciente alcance una respuesta de calidad, las células plasmáticas circulantes en sangre tienen que desaparecer. Y si desaparecen en sangre, suelen desaparecer en médula ósea. Con lo cual, al final, es una técnica que lo que pretende también es, por una parte, identificar pacientes con enfermedad más agresiva, es decir, aquellos con más células plasmáticas circulantes, y por otra parte, monitorizando la medición de estas células plasmáticas en la sangre, sin necesidad de recurrir a la médula, lo que podemos es identificar pacientes en respuesta completa de calidad. Es decir, cuando desaparecen las células plasmáticas en sangre, normalmente tampoco hay células plasmáticas en médula ósea. Con lo cual sería una manera también indirecta de reducir los estudios de médula ósea a solamente aquellos pacientes en los que tengamos claro que hay que hacerla porque nos interesa. Es decir, ya no tienen células plasmáticas en médula ósea circulantes, la espectrometría de masas es normal y por lo tanto, bueno, pues vamos en última instancia a la médula ósea, que es el lugar donde se ha originado la enfermedad, para confirmar esa respuesta de calidad. Como pueden ver, todos los objetivos van dirigidos, por una parte, a hacer determinaciones más objetivas, es decir, que se puedan automatizar. Por otra parte, menos agresivas, es decir, intentando reducir al mínimo las muestras de médula ósea y de otra manera mucho más estandarizable, de forma que si el paciente cambia de hospital o incluso el laboratorio, pues cambia el médico que informa, no haya ningún impacto en la transmisión de los resultados y en la información de los resultados. ¿Vale? ¿Y qué es quizá la técnica más prometedora en el futuro en la prueba de imagen? Bueno, pues una técnica que combina la PET con la resonancia. Es una técnica híbrida que con el mismo aparato haces una PET, sería la prueba de la izquierda, y haces una resonancia de cuerpo entero. Estos aparatos están hoy en día, hay muy pocos disponibles en España. Nosotros tenemos uno en nuestro hospital que nos permite hacer una PET resonancia pues, al mismo tiempo. ¿Ventajas que tiene? Bueno, pues básicamente que reduces el tiempo de la prueba. Una PET resonancia viene a durar 3 horas, que es bastante tiempo, yo lo reconozco, porque hay que poner el contraste como en la PET, esperar 1 hora y luego pasarse 2 horas en la maquinita de la resonancia. A cambio, pues haces 2 pruebas en una, el paciente en el mismo día tiene todo su esqueleto, digamos, evaluado, tenemos las ventajas, las bondades de la resonancia en el sentido de detectar lesiones en la médula ósea, aunque no haya lesiones en el esqueleto, y las bondades de la PET que nos permite detectar la enfermedad que haya fuera de la médula ósea. ¿De acuerdo? Es decir, que esta técnica es una especie de técnica de 2 en 1, en el que a nosotros nos permitiría en una sola mañana, en una determinación de 3 horas, pues tener una evaluación de la enfermedad esquelética y extraesquelética de un paciente. Y esto naturalmente se podía repetir cuando la enfermedad haya remitido y nosotros confirmemos también la ausencia de enfermedad mediante esta técnica. ¿De acuerdo? Otra técnica que también se está expandiendo bastante es la que se llama la resonancia magnética de difusión. Bueno, es una resonancia magnética desde el punto de vista del paciente igual que otra, pero la interpretación de los resultados es más objetiva y nos permite dar una idea de la cantidad de células plasmáticas que quedan. O sea, no solamente ver la imagen más o menos oscura, sino incluso cuantificar con un número el grado de infiltración que hay. Entonces, la idea es intentar también
extender el uso de la resonancia magnética de difusión. Tiene una ventaja importante sobre la técnica anterior combinada, y es que para la técnica de la PET-resonancia hace falta un aparato especial, ¿de acuerdo? Un aparato que hay que comprar, que vale mucho dinero y que es especial para eso. Estas técnicas de resonancia de difusión se pueden hacer con los mismos aparatos de resonancia magnética que tienen los hospitales. Ya, solamente hay que añadir un programa informático nuevo, ¿no?, que permita la interpretación de la imagen y la cuantificación del grado de infiltración. Es posible que también tenga una utilidad práctica bastante amplia en el próximo futuro. Bueno, en definitiva, ¿hacia dónde va la medición de la respuesta y la medición de la enfermedad en mieloma? Pues vamos a pasar, creo yo, en el futuro no muy lejano, de las muestras de sangre y de orina, el estudio medular con el microscopio óptico, con las técnicas convencionales, la PET o la TAC que se hacía antes, yo creo que en un futuro, insisto, no muy lejano, una medición de la respuesta con espectrometría de masas que nos permita reducir al mínimo toda la subjetividad que tenía la recogida de orina, las interpretaciones de los análisis de sangre, etc. En la médula ósea ya no tengamos que recurrir a la microscopía óptica, es decir, a ver las células por el microscopio para medir la respuesta, sino que podemos utilizar las técnicas más sofisticadas de citometría y de flujo. En la imagen, pues pasemos o bien de una PET o bien una TAC a hacer la PET-TAC, que ya la estamos haciendo, la combinación de PET-resonancia con la resonancia magnética funcional, que es la que yo he dicho que es de difusión, que nos permite dar un valor, no solo una imagen, sino un valor en cantidad, cuantificar un número del grado de infiltración medular que tenga el paciente en mieloma. Y por último, quizá lo más importante es que podamos llegar a medir la enfermedad que hay y la respuesta de la enfermedad a los tratamientos en sangre, reduciendo al mínimo la necesidad de hacer estudios de médula ósea. Y con esto, pues me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Rubia. Yo creo que ha estado muy bien y que aprenderemos muchas cosas nuevas. Muy bien, un placer.